Muy bienvenidos, queridos amigos, a un episodio más de Conectados. El día de hoy, junto con mi amigo Felipe Caravantes, quien es orientador y formador para el bienestar personal, estamos aquí dispuestos para poder entregarle una información maravillosa, muy importante. Una de las cosas más importantes de Felipe, que a mí me toca trabajar en las terapias, por eso me hace sentir muy contento este episodio en particular. Y estoy dispuesto para poder partir rapidito, así que voy a presentarte, por supuesto, como ya había dicho, Felipe es orientador y formador para el bienestar personal. Si usted quiere conectarse con Felipe, si quiere saber más información de sus cursos, de sus terapias, de todo lo maravilloso que Felipe hace, por favor, póngase en contacto con él a través de la página web www.felipecaravantes.com, en Instagram como @caravantes.felipe, en TikTok como @felipe.caravantes y en YouTube también lo puede buscar con su nombre. También me presento yo, soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico especialista en hipnosis y en regresión a vidas pasadas, también con el tarot terapéutico. Si necesita más información de lo que hago y quiere trabajar sus cosas profundamente, también todo lo que necesita liberar de su vida para sentirse más feliz, más contento, lo puede hacer a través de mi página web www.juanpabloloaiza.com, en mi celular más 569-620-81884 y en YouTube, en Instagram y en TikTok como @jploaizao. Hoy día Felipe nos quiere recordar de sus cursos maravillosos, así que le voy a dar el pase para que nos cuente cuándo comienzan y todo eso que puede entregarte para mejorar también tu vida. Felipe, cuéntanos. Hola a todos. Y bueno, la invitación, como siempre, es para un ciclo de talleres que comienzo el martes 3 de diciembre, donde el concepto básico, amigo, es cómo mejorar tu vida a través de la sabiduría de los números. Este es un ciclo de talleres donde una de las cosas más importantes es que se entrega una valiosa información que te ayuda a dirigir y administrar mejor tu personalidad, con la cual, bueno, hemos conversado, tú tomas decisiones y desde ahí tú construyes tu realidad. Así que, por lo tanto, mira, todos invitados, porque para mí, fíjate, los números, en el fondo, nos ayudan a tener mucha más luz y claridad para tomar mejores decisiones en nuestra vida. Por supuesto que sí. Y nos ayudan a entender lo maravilloso que nosotros somos y eso ayuda muchísimo al amor propio también. Así que, por supuesto, todos los amigos están invitados a visitar la página de Felipe Caravantes, www.felipecaravantes.com, para que pueda obtener más información de todos los cursos que Felipe está realizando. Si no alcanzó a hacer si no está escuchando en otro año, hasta el 2024, puede todavía ir a buscar información de Felipe en su página web, porque por supuesto Felipe va a seguir entregando toda esta información maravillosa, así que vaya, contáctese con él y empieza a cambiar su vida, si eso es lo importante, ¿cierto, Felipe? Así que el día de hoy estamos aquí para comenzar con este episodio número 79 de Conectados, el poder del amor propio. Felipe, qué importante es el amor propio. A mí me encanta, es una de las cosas que más yo tuve que trabajar en mí, desarrollar para poder estar más feliz y más contento en mi vida. Cuéntanos, Felipe. Bueno, hoy día, como estábamos conversando, amigo, yo creo que el tema del amor propio es un poder. Ya, es un poder, digamos, que todos tenemos, pero que el concepto básico sería el poder desarrollarlo. Entonces yo creo, amigo, que es muy importante hablar sobre este tema, ya que en los tiempos, como hemos conversado, ¿cierto? Donde va a estar todo muy movido en estos próximos años, especialmente, digamos, el 2025, una de las situaciones es que nosotros todos, de alguna otra forma, amigo, queremos mejorar nuestra vida. Pero para poder mejorar nuestra vida, fíjate, yo creo que es tremendamente importante este tema de poder amarnos incondicionalmente, que yo muchas veces en los cursos lo defino como el egoísmo sagrado, es amor incondicionalmente a ti mismo. Entonces, yo creo que es importante hablar sobre este tema, entonces yo creo que partamos un poco, como me gusta un poco, es definir un poco el concepto de lo que es el amor propio, para que la gente que nos escucha quedemos en un concepto. A ver, el amor propio es algo que generalmente nosotros todos escuchamos y hay varias, digamos, como definiciones, pero una de ellas es, mira, la capacidad de conocernos, aceptarnos y valorarnos tal como somos, con todas nuestras virtudes y defectos. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien, Entonces, de hecho me vamos a hace mucho dejar, sentido.
¿cierto? Porque aquí hay un tema especialmente el tema de aceptarnos y valorarnos con toda nuestra luz y con toda nuestra sombra. Entonces, mucha gente puede preguntarse por qué es tan importante lo que es el amor propio. Bueno, yo creo que el amor propio nos afecta en todos nuestros aspectos, digamos, de nuestras vidas. Generalmente, cuando nosotros tenemos un amor propio sólido, amigo, empezando nos vamos a sentir mucho mejor con nosotros mismos y también vamos a tomar ciertas decisiones que van a ser por amor a nosotros mismos y también vamos a establecer, amigo, relaciones mucho más satisfactorias también cuando nosotros nos amamos. Por lo tanto, yo creo que es súper importante hablar sobre este tema y poderlo entender más profundamente. Y yo creo que es bueno mostrar un poco qué te parece. Voy a dar 4 o 5 puntos un poco, donde hablemos en el fondo qué significa tener como amor propio, para hacerlo como más concreto y más práctico de repente. Perfecto. A Me ver, interesa mucho. mira, partamos, ¿cierto? Porque de repente uno habla mucho del amor propio, pero a veces no lo logra focalizar No se ni entiende explicar en del una todo. forma precisa. ¿Cierto? Es Totalmente. como, amarse así nomás, hacerse cariño. Entonces, claro, porque de repente dice, claro, porque uno a veces mira, yo generalmente cuando estoy haciendo las clases, ¿ya? Que como yo trabajo con el tema de los números, yo le digo a la gente, mira, una de las cosas importantes es que mediante la información que te entrega, digamos, la numerología, esta te permite a ti estudiar, analizar y modificar tu forma de pensar y de actuar. Y ahí, fíjate, esta información que te voy dando te va llevando a que muchas veces no te das cuenta que cuando actúas o las cosas que dices o lo que piensas va en desmedro de tu amor propio. Totalmente. ¿Te fijas? Porque yo le digo, mira, si yo te muestro un número 2, por ejemplo, si tú tienes un número 2 en tu personalidad, porque ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, mucha gente cree conocerse. Yo le digo, mira, tú no te das cuenta que cuando tú estás hablando, está hablando una parte de tu personalidad que la podemos representar por un número. Entonces, si vemos dentro de tu personalidad que hay un número 2, y tú cada vez que estás, vamos a decir, reaccionando frente a una situación, tú siempre te postergas, o siempre de alguna otra forma estás tratando de no entrar en ningún conflicto, pero en desmedro tuyo, esto significa que no te estás amando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estás actuando desde una parte de tu personalidad, entonces la gente cuando empieza a darse cuenta de eso, entonces me dice, claro, yo cuando hago esto no me siento bien, claro, no te estás amando porque estás como actuando en desmedro tuyo. O sea, estás haciendo un sacrificio o una postergación donde en el fondo la pérdida de energía es tuya y no se aclara esa situación o no pones límite. Pero eso se debe a una parte de tu personalidad que es el número 2. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta, que es en el fondo el concepto básico, cuando los números me entregan información, yo puedo estudiarme y puedo modificar esta forma de pensar y actuar y empezar a tomar decisiones por amor a mi persona o por amor propio. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Va a cambiar los resultados en tu vida y obviamente vamos a empezar a tener un mayor bienestar personal. Entonces, ¿se entiende? Bueno, lo estoy explicando desde los números porque ¿qué es lo que hacen los números? La gente muchas veces no tiene te entregan información para que tú puedas estudiar, analizar y modificar tu forma de pensar y actuar. Porque cuando tú actúas desde un número, desde la luz o desde la sombra, tú puedes actuar por amor propio o en desmedro de tu amor propio. Totalmente. Entonces, veamos un factor, por ejemplo, uno de ellos. Mira, cuando la persona tiene amor propio, una de las cosas que le va a pasar a la persona, va a aceptar sus defectos, por llamarlo así, o sus, podríamos decir, imperfecciones. ¿Qué significa eso? Todos tenemos sombra. Entonces, ¿cuál es el concepto básico? En vez de estarte criticando constantemente por tus errores, por tus defectos que puedas tener, tú tienes que darte cuenta, vamos a llamarlo así, que nadie es perfecto, que nadie siempre lo va a hacer bien. Entonces, cuando tú te amas, vamos a llamarlo así, incluso te amas con tus defectos.
Por eso es que es tan importante tener claro, yo le digo a la gente, una de las cosas importantes cuando yo hago las clases, le digo, el concepto básico de estos cursos, de este ciclo de talleres, tiene que ver siempre con que te vuelvas más consciente. No estamos hablando de que te vuelvas una persona perfecta. No, nosotros estamos hablando de que te vuelvas más consciente. ¿Consciente de qué? De que tienes luz y sombra y que te vas a aceptar tanto con la luz como con la sombra. Porque muchas veces vas a estar en la sombra, muchas veces no va a ser tu mejor día, muchas veces vas a estar como vulnerable. Entonces, aceptar tus defectos, tus imperfecciones, o aceptar, digamos, tu sombra, es parte, amigo, de una persona que tiene amor propio. ¿Te fijas? Ahí tenemos un punto importante para la gente que nos escucha, como tú dijiste, que nos van a escuchar y que nos van a ver, para hacerlo netamente práctico y concreto. ¿Qué te parece, amigo? Muy bien. De hecho, esto me hace mucho sentido. Yo, como te decía en el backstage, Felipe, yo trabajo mucho con el amor propio. De hecho, yo creo que por lo menos el 90% de los casos con los cuales yo trabajo termina siendo necesidad de desarrollar lo que es el amor propio. Y esto que tú mencionas es muy importante porque las personas tienden a ser muy dañinas con ellos mismos, específicamente en todo lo que son las palabras. Hay que recordar, ya lo hemos dicho muchas veces, pero para los amigos que nos escuchan por primera vez también, que las palabras son un hechizo y te estás hechizando a ti mismo, es un conjuro que tú estás haciendo. Y cada vez que tú no eres flexible contigo, cada vez que no eres permisivo contigo, cada vez que no eres tan benevolente contigo, porque muchas veces las personas cometen un error y ¿qué es lo que primero dicen? ¡Ay, que soy tonto! ¡Ay, qué estúpido! Exacto. ¡Ay, aquí! ¡Ay, pero no me sale nada bien! Y todas esas palabras que estamos diciendo son falta de amor propio. Porque uno tiene que entender de que, a ver, el error que cometiste, no lo cometiste pensando en cometer el error. Jamás, yo creo que en ese sentido ninguno dice, hoy día me voy a levantar y voy a cometer un gran error. Bien por mí. Nadie dice eso. Nadie quiere cometer un error. Pero sí suceden los errores. Ahora, cuando suceden los errores, uno tiene la posibilidad de estallar y tratarse mal o de tratarse bien. Porque simplemente fue un error. Y en ese sentido es muy importante, Felipe, desarrollar el amor propio para empezar a tratarse bien a uno mismo. Claro, por eso, mira, uno de los primeros puntos acá, para que la gente tenga claro que el amor propio, como tú lo estás diciendo muy bien, sería en el fondo tener muy claro que hay que tener cuidado con la crítica. Con este torturador que podemos tener interno, que nos está siempre de alguna otra forma castigando, porque, entre comillas, no lo estamos haciendo perfecto. Ahora, totalmente. Eso está en todos, está en todo. Ahora, cuando yo explico en los cursos, digamos, de numerología con respecto para que las personas puedan vivir mejor a través de la sabiduría de los números, van a haber personalidades ya que van a ser mucho más, vamos a llamar, van a tener más tendencia, amigo, de castigarse y de criticarse. Entonces, aquí también es bueno conocerse, porque realmente uno dice, chuta, entonces usted me está diciendo que yo tengo una tendencia a la crítica, al juzgamiento, claro. Sí. Entonces usted debería tener mucho más cuidado, porque si no te van a hacer un tremendo daño. Entonces aquí, todos, digamos, cuando van conociéndose a través de los números, en los talleres, dice, claro, yo no me había dado cuenta que era un torturador, o sea, yo era mi peor enemigo, era un castigador de mi persona. Exactamente, porque usted tiene estas facetas de la personalidad, que estas facetas si usted no las maneja, por eso es que los números, ¿qué es lo que te hacen? Te ayudan a tomar conciencia de algo que tú no ves, porque justamente uno de los temas es que la gente muchas veces quiere cambiar su vida, quiere transformar su vida, pero tiene que ver ciertas cosas, hay cosas que son invisibles. Entonces cuando el número va y ya hace tomar conciencia, dice, chuta, es mi 6, porque por el 6 es un número que muchas veces va a querer salvar a la familia. Y le va a querer resolver todos los problemas a la familia. Entonces, imagínate tú cuando él no puede resolver todos los problemas de la familia, porque el 6 tiene que ir un tema con el Salvador. Entonces, si yo tengo esta faceta 6, digamos, dentro de mis números, yo voy a querer, imagínate, cuando yo no salvo a mi familia, yo me voy a culpar y me voy a castigar. Entonces, ¿qué va a pasar? El amor propio va a quedar por los suelos. Entonces, yo le digo, debe tener cuidado con sus 6. Por eso mucha gente dice, profe, sabe que es mi 6. Claro, ya, por lo menos identificaste una parte tuya, sí, y sabes que cada vez que entres a salvar a la gente, a tomarla en brazos, a responsabilizarte por los problemas de ellos, cuando son sus temas que tienen que resolver, tú te vas a desgastar
Y cuando no te funcione te vas a sentir culpable o porque no lo hiciste tan bien o no pudiste ayudar. Entonces aquí uno de los temas importantes, amigo, es tener claro que todos tenemos luz y sombra, y a través de los números, por ejemplo, tú puedes conocer la sombra del número que te podría llevar a que no tengas mucho amor propio por ti. Exacto. Ahora mira, ese era un primer punto porque hay varios más. Y lo que tú acabas de decir del número 6 es muy importante entender también para las personas que nos están escuchando. Esto quiere decir, por ejemplo, si usted nació en el día 6 o si nació en junio, ¿cierto? O si nació, el día 15, 15 o un 15 o un 24. O un 24, ¿ya? Todas esas personas, Claro. también hay muchas otras formas de poder verlo, no es lo único, pero ahí para que tengan una Sí. idea. Y una de las cosas que tienen que tener muy en cuenta los números 6 cuando se empiezan a hacer cargo del trabajo de los demás es que no le están haciendo un favor a las personas, de hecho le están haciendo un daño. Porque esa persona necesita efectivamente esa lección, por algo está aquí. Por algo viene a vivir esa experiencia en esta vida. Y cada vez que yo trato de quitarle la forma que esta persona va a vivir esa experiencia, si es que va a sufrir, si es que lo tiene que hacer o no lo tiene que hacer, y yo me hago cargo de todo eso, lo que estoy haciendo es quitándole la posibilidad de evolucionar, de aprender, de avanzar. ¿Y qué es lo que sucede? A nivel de vidas pasadas, Felipe, la persona después cuando termina esta vida, fallece y se va al otro plano, dice, a ver, aprendí a, no sé, a ponerme yo primero, aprendí a yo defenderme a mí misma. No aprendí. ¿Por qué? Porque tenía a X personas que venía y me defendía siempre. Claro. Chuta. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que ir a otra vida y ojalá que no esté esta persona para que pueda aprenderlo. O me hago la vida más difícil. Cada uno de nosotros, Felipe, tiene que hacerse cargo y responsable de sus caminos, de sus lecciones. Y hay una de las cosas que yo les digo siempre también a los pacientes, Felipe, si nosotros, cada uno de nosotros, nos hiciéramos cargo de nuestra propia felicidad, solamente de nuestra propia felicidad, yo creo que la mayoría del mundo sería feliz. Muchas personas Claro, por eso se hacen cargo de la felicidad de los demás y ahí es cuando pierden el camino. Claro, y eso justamente porque hemos hablado alguna vez, hicimos un programa sobre el tema de la responsabilidad. Y el número 6, en el fondo, es uno de los grandes números responsables, no es el único, tenemos también el número 4. Pero el número 6, digamos, justamente es hacerte cargo de tu vida y no hacerte cargo de la vida de los demás. Como dices tú, porque en el fondo, al final terminan debilitando a la gente y las personas a veces ya no saben resolver conflictos en su vida. Exacto. Bueno, vamos con Felipe, el segundo sigamos. punto. Eso. Mira, el segundo punto tiene que ver con establecer límites saludables. Recuerda que estamos hablando en este momento en el programa de cómo de alguna otra forma, ¿ya? ¿Qué significa tener amor propio? Entonces, la segunda parte es establecer límites saludables. Aquí hay un gran tema. El gran tema es saber cuándo decir no. Para que ustedes sepan, la palabra no da un 11. ¿Ya? Y ese número justamente habla de conciencia. Entonces, muchas veces a la gente le cuesta decir no. Sí. Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando tú trabajas con esta palabra que es tan simple, no, tú estás haciendo una protección de tu bienestar emocional. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa, amigo? Que aquí mucha gente puede tener un gran tema con esta palabra no, porque muchas veces no quiere decepcionar a otras personas. Claro, porque tú le dices no, y mucha gente como que se va a decepcionar. Y también es como caerle bien a todo el mundo. Entonces aquí también volvemos con este tema de tener, vamos a llamarlo así, también como hablábamos en los talleres, características de la personalidad donde van a haber ciertas personas que le va a ser mucho más difícil poner límites o decir que no. Y esto nuevamente, vamos a llamarlo así, va en contra, que ese sería el tema, en contra del amor propio. Entonces aparece nuevamente este tema de que cuántas veces usted, ya no es el tema que si usted acepta sus sombras o acepta sus errores. No, el tema es si usted ahora puede establecer límites saludables. Entonces ahora, ¿qué sucede? Yo creo que aquí hay un gran tema, amigo, porque muchas veces la gente entra en relaciones, porque aquí lo podemos llevar, amigo, al tema de las relaciones.
Porque nosotros en general, el ser humano cuando está en este lugar, la forma de aprender, y eso lo explica la Kabbalah, es a través de las relaciones. Cuando yo me relaciono con otro, ahí viene un gran aprendizaje. Yo siempre en mis clases, antiguamente, cuando yo hacía todo presencial, yo siempre le decía a la gente, ¿quieren ser espiritual? Sí, me decían, tengan pareja. ¿Quieren ser más espirituales? Tengan hijos. Me decía, profe, ¿por qué dice eso? Pero usted analice profundamente lo que le estoy diciendo. El tener pareja va a ser un trabajo espiritual, que le va a trabajar la paciencia, que le va a trabajar la comunicación, el amor propio. Imagínese usted. Y ahora, si usted quiere ponerle más intensidad a esto, ponga a tener hijos, porque si tiene hijos, le va a aparecer algo. ¿Qué? Responsabilidad. Ya usted no se va a hacer solamente responsable de usted, sino que se va a tener que hacer responsable de unos seres que usted trajo. Y estos seres, como se ríe, yo le decía, les va a costar cada vez más caro. ¿Por qué? Porque cuando son chiquititos, con un dulcecito, los pañales, pero después al crecer pueden empezar a pedir cosas. Imagínese usted quieren estudiar y todo eso. La gente dice, oh, yo trabajo para mis hijos. Por eso le dije que si quieren ser más espirituales tengan hijos. Bueno, y ahí obviamente, amigo, aunque yo lo chacoteaba con eso, pues la gente decía, el profe, es una gran verdad. En el fondo, ¿qué es lo que significa esto? Claro, que aparece esta situación también, que cuando tenemos relaciones, y entre eso con nuestros hijos, vamos a tener que aprender también a ponerle el límite. Porque si no, amigo, te imaginas así, si no le empezamos a decir que no, lo que tú estás hablando, imagina que a todos le decimos que sí a los niños, ¿ya? Vamos a tener una situación compleja. Entonces, por eso también aquí es importante del amor propio, especialmente, que usted lo puede ver en las relaciones con la pareja, pero también lo puede ver con los hijos, si usted los quiere criar de la mejor manera. Es súper importante, amigo, aprender a poner límites y decir que no. ¿Qué te parece? Me parece Esa es la increíble. segunda. Sí, me parece increíble. Y este tema de decir que no y de poner límites, Felipe, es muy importante. Y una de las cosas, por ejemplo, que las personas que efectivamente tienen problemas de amor propio, terminan haciendo desde mi punto de vista, Felipe, es comprando amor. Y cuando yo se los digo, eso es fuerte de repente para las personas, porque yo les digo, mira, date cuenta, si tú, ¿por qué no puedes decir que no? Porque cuando dices que no, efectivamente te sientes mal, porque dices, es que yo podría ayudarle, yo puedo hacer este esfuerzo, yo me puedo quedar, quizás puedo pasarle dinero, total, yo también, no. Y lo que hacen es buscar de cierta manera hacerse más indispensables para el resto. Si el resto me necesita más, si yo hago más cosas por el resto, muchas veces voy a tener esta sensación de que soy indispensable, de que el resto me necesita y de que me quiere, porque al final es un mal amor. Es un mal amor. Hay que decirlo. Es un mal amor. Nosotros lo que tenemos que aprender desde el amor propio es que por el hecho de ser nosotros, por el hecho de estar aquí sentados, vegetando, haciendo nada, así convirtiendo literalmente oxígeno en dióxido de carbono, somos merecedores de amor por el hecho de estar aquí, no por cuántas cosas nosotros hagamos por el resto. Y cuando nosotros empezamos a poner límites y empezamos a decir que no, hay personas que efectivamente se van a empezar a enojar. Y con Felipe lo hemos dicho. Sí, ¿Quién se va a enojar? sí. El primero que se va a enojar va a ser el que más está tomando ese beneficio de que tú no seas capaz de decir que no. Pero esa forma de amor es un mal amor, porque es un amor comprado, es un amor donde tú estás invirtiendo tu tiempo, tus ganas, tu energía en tener ese amor. Y ese amor no es el amor que nosotros necesitamos, necesitamos el amor de nosotros mismos. Por eso siempre, Felipe, yo les digo a las personas, aquí imagínate, nosotros tenemos una barrita del 0 al 100%. Y muchas veces las personas cuando les falta amor propio dicen, ay, es que voy a recolectar un 10% de mi mamá, un 20% de mi papá, y voy a recolectar, no sé, un 10% más de los amigos, y como que van recolectando y van mendigando, como tú dijiste el otro día, un mendigo de amor, vamos mendigando amor por todas partes, y como sentimos que no llenamos la barrita, seguimos buscando más personas que nos llenen de amor. Y el problema está en que nosotros no debemos buscar el amor afuera, debemos buscar el amor dentro. Cuando tú te empiezas a amar lo suficiente, cuando tú te miras al espejo y te consideras que eres una persona importante, que lo que tú dices es importante, que puedes defenderte a ti mismo y empiezas con esa sensación, es muy positivo porque nosotros empezamos realmente a amarnos y a darnos prioridad a nosotros, lo que dice Felipe, el egoísmo sagrado.
Es Claro súper que sí. importante ponerse primero, ponerse segundo, ponerse tercero y recién después el resto. Entonces es muy importante que esa barra del 0 al 100% esté llena solamente por una persona, por nosotros mismos. Porque ese amor, Felipe, nunca se va a ir, nunca te va a engañar, nunca te va a reclamar, nunca te va a andar mirando el celular o pidiendo cosas, no, no te va a pedir plata, no te va a pedir nada. Ese amor está ahí siempre. Y si tú te vas, adivina qué va a pasar, se va a ir contigo. Entonces ese Así es. amor es el más importante. Y cuando nosotros tenemos llenita esta barra del 0 al 100% del amor, con nuestro propio amor, que no se va a ir, que nunca va a fallar, el resto nos agrega. Entonces ya no tenemos 100, tenemos 120 con el 20% que me entrega mi mamá. Pero yo ya no Claro. siento la necesidad de mendigarle más amor. ¿Por qué? Porque tengo la barra al 100. Y ahora con el 20, aunque sea 1% que me entregue, ya voy a estar sobre la medida que necesito. ¿Y qué pasa si en algún momento todas esas personas se van? Porque hay gente que de repente también se va de tu vida. Y pasa mucho, Felipe, que las Claro. personas son incapaces de tomar la decisión, por ejemplo, de dejar a una pareja. ¿Por qué? Porque tiene falta de amor propio. Entonces, si se va, ¿quién me va a querer? ¿Quién me va a amar? ¿Quién me va a mimar? ¿Quién me va a entregar lo que yo necesito? Y no son capaces de tomar decisiones que hace mucho tiempo quizás quieren tomar, pero no lo hacen por falta de amor. Entonces, es muy importante, como decía Felipe, poder desarrollar este amor propio y poder hacer que este amor propio sea nuestro, no comprarlo, y menos todavía comprarlo con acciones, con tiempo o no pudiendo decir que no. Es muy complicado decir que no para esas personas, Claro. pero una Es vez un que lo gran tema, empiezas a ¿cierto? decir, es muy liberador. Bueno, sigamos, amigo, entonces, porque Vamos. estamos viendo estos puntos que son bastante, te das cuenta, súper interesantes. Ahora, es bueno que la gente lo tenga ordenado, así como los números que ordenan y clarifican. Aquí lo estamos haciendo así, el uno, el Es, 2. Vamos al tercer punto, mira. El tercer vamos. punto del amor propio tiene que ver, por ejemplo, con cuidar tu salud mental y tu salud física, ¿ya? ¿Qué significa esto? También cuando nosotros tenemos amor propio. Eso, por eso estamos dejando muy claro esto. Primera cosa, hay que revisar si te tomas el tiempo. Aquí vamos a hablar de un gran tema, una vez nosotros lo conversábamos, ¿te acuerdas, amigo? Del tema del tiempo. Por ejemplo, un número que representa el tiempo es el número 4. ¿Ya? El número Mm, 4 es un número que habla, se llama el señor del tiempo. ¿Por qué? Porque el número 4 habla de la organización y de la gestión. Entonces, que en el fondo no estoy para perder mi tiempo. Ahora, la pregunta también es, ¿te das tiempo para cuidarte? Por ejemplo, también el número 4, amigo, tiene que ver con algo cuando se bloquea, digamos, o cae, digamos, en la sombra, habla del estrés. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los temas puntuales acá, cuando tú te estás cuidando de ti, tú estás revisando cuando empiezas a llegar a estos niveles de tensión y de estrés que pueden ser muy altos. Cuando eso pasa, amigo, aquí se hace muy necesario lo que se llamaría el autocuidado. Es decir, parar, decir, "Ya, a ver, estamos llegando a unos niveles muy altos", porque a veces la gente, amigo, no se da cuenta de eso, mm. porque justamente, estamos volviendo a ver, tiene muy poco amor propio. Ese es el tema. Entonces, como, por eso acá es tan importante, por eso, mira, a veces eh, yo creo que es importante. eh, yo miraba, a mí siempre yo trabajé con los números tanto en la universidad como trabajo ahora con los números para todo lo que es el crecimiento personal. Y me doy cuenta siempre que los números, amigos, son muy claros porque te fijas, te van definiendo en forma clara de qué me está hablando usted. Entonces, fíjate, es distinto, quiérete, llámate, que suena bonito, es una frase, ya, Claro. ¿cómo? ¿Cómo me quiero y me amo? Yo te digo ya, primera cosa, tú cuidas tu parte mental, tú cuidas tu cuerpo físico, no. Entonces tú no te amas. ¿Por qué? Porque hay poco amor propio. Así, Mm, esto es como concreto, porque yo indudablemente cuando yo hago las consultas, una de las cosas que la gente me dice, a mí me gusta porque usted es claro. O sea, yo le digo, mira, yo tengo muchos cuadros, que son cuadrados estructurados, pero el 4 te ordena y te clarifica y te dice, mira, es por aquí y es así. Claro, porque ese puede sonar muy lindo. Ámate, ya. Y como me amo, ya tenemos claro. Primera cosa, como dijimos hace un rato, ¿cierto, amigo? Aceptar tu sombra. Y segundo, establecer límites saludables. Y tercero, cuidar tu salud mental y física. Entonces, también aquí hay una parte bien compleja. Mira, observa.
cuando trabajamos con las personalidades de la gente, cuando estamos conociéndonos, ¿ya? Cuando nos estamos conociendo desde los números, como yo siempre trabajo con ellos porque ayudan mucho. Supongamos que la persona tiene un 7, tiene un 9 o tiene un 1. Vamos a explicarlo así. Estamos mostrando un poco para que vean lo que uno va desarrollando cuando voy desarrollando los talleres. Entonces la persona me dice, profe, yo estuve analizando y en mis números, yo tengo especialmente en los números que son los regentes o números dominantes, yo tengo un 1, o hay gente que tiene un 7 y un 9. ¿Y por qué esto es tan importante? Lo voy a decir. Porque los que tienen números que son regentes, o números dominantes, o números gobernantes, que pueden ser el 1, el 7 y el 9, o uno de ellos, no piden ayuda. Entonces tratan de solucionar sus cosas solo. Y aquí viene un gran tema, porque imagínate, yo en un momento dado tengo un problema, y sucede que yo no busco ningún apoyo, y me voy autodestruyendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que también la búsqueda de apoyo es por amor propio. O sea, cuando yo me estoy queriendo, así como mi amigo que hace las terapias, digo, oye, ¿sabes que voy a tomar una consulta con Juan Pablo? Porque me doy cuenta que no puedo solo. Claro. Y voy a necesitar un acompañamiento. Pero ¿por qué quiero recalcar esto, amigo? Porque hay gente, especialmente las personas que tienen estas facetas 1, 7, 9, aunque también podría estar el número 8, que dicen, no, mira, yo esto lo resuelvo yo. Entonces, ahí hay cosas que tú no vas a poder resolver porque empezando, no ves, no te das cuenta. Estás tan estresado, que gente dice, si no has trabajado tanto, pero si no tienes vacaciones, si no te has dado tiempo, o no has descansado, o, por ejemplo, ¿qué cosas no has podido comentar, que no has dicho? Porque hay mucha gente que se guarda todo. Entonces, toda esta situación en un momento dado, amigo, ¿por qué lo estoy comentando? Porque también el amor propio tiene que ver con la búsqueda de apoyo. Y aquí, amigo, especialmente, ¿qué puede pasar acá? Mira, yo te voy a contar algo. En general, yo trabajo con mucha gente, pero estas personas en general tienden a ser mujeres. Y los varones, como hay, yo creo, una situación que nosotros nos formaron, nos condicionaron, nos domesticaron, como explicábamos un día en un programa donde hablábamos de la sabiduría tolteca, a los hombres como que nosotros somos los fuertes y nosotros tenemos que resolver las cosas. Entonces muchas a veces parejas de mis consultantes o de mis estudiantes no buscan apoyo. Y en un momento dado, amigo, ¿qué es lo peligroso? Que viene, como tú hablaste recién, puede haber una explosión. Y esa explosión puede traer problemas fuertes a la salud. Entonces aquí no estamos jugando con algo. O sea, puede ser desde un infarto, una crisis de pánico o un tema de una operación. ¿Por qué? Porque usted no está, digamos, haciendo una prevención. Porque en el fondo aquí, ¿cuál es el concepto básico? Estamos diciendo todas estas cosas porque en el fondo le estamos explicando a la gente qué es lo que es el amor propio. Claro. Y segundo, ¿cuáles son los elementos que componen cuando yo me estoy amando? Entonces aquí vuelvo con lo mismo, porque te vuelvo a decir, tú te cuidas, tú trabajas tu estrés, tú buscas apoyo, no. ¿Qué te parece? Este otro punto yo creo, amigo, que da para mucho, para que la gente, digamos, medite, porque te vuelvo a decir, yo creo lo mismo, ¿ah? Nosotros a veces tenemos poca claridad, hablamos de cosas, pero el pedir que nos expliquen qué significa, que es uno de los trabajos que yo hago a la gente, le digo, mire, le vamos a explicar de una forma, vamos a decir, concreta y lo más clara posible, qué significa este tema. Entonces, ahora, cuando la persona revisa su personalidad, que están constituida por varios números, yo le digo, mire, los números van del 1 al 9 y todos pueden tener problemas con el amor propio. Ahora, en distintas medidas, por ejemplo, lo que yo te estoy hablando, el 1, el 7, el 9, no, yo no pido ayuda, yo me resuelvo las cosas solo. ¿Ya? Ahí tenemos a él. Podría no creer en su idea, en lo que él quiere, por ejemplo. Y eso también tiene que ver mucho con el amor propio. Y una de las cosas, Felipe, cortito para poder avanzar, es que, como tú dijiste, hay que empezar a tomar mejores decisiones para uno mismo. Tomar decisiones que te van a llevar a ser feliz. Porque muchas veces las personas retrasan ese tipo de decisiones. O, por ejemplo, justamente el otro día una persona viene y me dice, oye, me está pasando de que me están llegando muchos correos de una persona que me tiene de mala, lo bloqueo y se crea otro correo y me manda mensaje. Y yo le dije, bueno, tienes la posibilidad o de hacer una denuncia
O también tienen la posibilidad de cambiar el correo, cambiar el número de teléfono, Claro. y adivina qué pasó. Se terminó el problema. Sí, pero lo que pasa es que mi correo, mi teléfono... Bueno, entonces, ¿en qué etapa, en qué escalafón dejamos nuestra tranquilidad mental? ¿Es más importante mantener un número de teléfono? ¿Es más importante mantener un correo electrónico? ¿O es más importante estar tranquila o tranquilo? Eso que dices tú, yo siempre le digo, ¿cuánto vale tu paz? Lo que tú estás diciendo. Totalmente. En esa balanza siempre tiene que estar primero nuestra paz, nuestra tranquilidad. Así que a empezar a tomar mejores decisiones para uno mismo. Y esto significa empezar a decir que no, por ejemplo, lo que decíamos antes. Empezar a tomar decisiones como, por ejemplo, lo que decía ahora Felipe. Si siento que hay algo que me falta o que me cuesta, tomar una terapia o buscar la forma de ayudarme. Si estoy con algún problema de peso, tomar la decisión de alimentarme más sano. Y de hecho, todos los días nosotros tomamos decisiones de, por ejemplo, qué es lo que nos vamos a colocar en nuestro cuerpo. Desde los productos que utilizamos, desde la comida con la que nos alimentamos, desde las palabras que nos decimos. Y todo eso mejora cuando tú empiezas a tomar mejores decisiones, cuando te haces consciente de que quizás, no sé, pues, el pan en la mañana no es tan saludable, entonces ¿qué es lo que hago? Empiezo a tomar una mejor decisión para poder sentirme mejor. Y eso genera un bienestar en todo el cuerpo, en todo el ámbito, en toda la vida. Estar en forma, Felipe, también es una decisión y es una muy fuerte decisión que uno tiene que hacer porque tiene que comprometerse a hacer ejercicio, a alimentarse más sano, y eso también es parte mucho del amor propio. Vamos, Felipe, vamos con la cuarta. Claro. Bueno, estamos entretenidos en esta conversación. Bueno, yo creo que, te fijas acá, es muy importante en el fondo ir clarificando y definiendo bien todos estos componentes, podríamos decir, de la persona que tiene amor propio. Mira, vamos con el número 4. Gran temple. Este lo pueden sufrir mucho las personas que tienen números 3, o que tienen también números 1 o números 6. Por ejemplo, mira, no buscar la validación externa. ¿Qué significa esto? Generalmente, mucha gente, cuando tiene bajo amor propio, está buscando la aprobación constante de los demás. Wow, No significa que en un momento dado uno no necesite que lo apoyen y que lo aprueben o le den, pero es cuando es constante de los demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, por ejemplo, yo creo que pasa mucho también ahora, amigo, en las redes sociales, ¿no? Que si tú subes algo y te van poniendo cosas o no te ponen cosas, o no sé, o aparecen los haters, ¿ah? Que te atacan, me carga lo que estáis haciendo, no sirve para nada, chanta, no sé, esta cuestión vale, no sé. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Es este tema de que te puede pasar con tu familia, ya, te puede pasar en el trabajo, te puede pasar con tu amigo. Entonces, ¿y cuál es el tema? Que para que tú te puedas sentir bien, tú puedes estar buscando constantemente que te aprueben. Y ahí viene uno de los grandes temas, amigo, porque, a ver, cuando uno quiere ser uno mismo, por llamarlo así, ser uno mismo, amigo, hay mucha gente que no le va a gustar. Mira, lo que estábamos explicando, por ejemplo, en las clases, cuando la gente va tomando conciencia a través de su número, ya empieza a darse cuenta que no es, vamos a llamarlo así, no es el mismo. Es una versión que ella construyó. Entonces, esta versión que construyó la persona es como una versión construida. Esa versión construida es para que lo amen, pero no es ella. Entonces, cuando la persona dice, yo tengo una versión construida para que me amen, ¿qué me pasa a mí? Yo empiezo con un tema de decir, chuta, pero realmente ¿qué soy yo? Entonces, cuando la persona va, por eso hablamos siempre que cuando estamos estudiando el tema de la numerología, digamos, de tu personalidad, esta información te va ayudando a estudiar, analizar y modificar tu forma de pensar y de actuar. Y entonces empiezas a hacer un proceso donde dices, yo no soy esto. Claro, ¿por qué construiste esta versión? Para que me amen, para que me aprueben. Exacto. Entonces, ¿qué hacen los números? Te dicen, ya, ¿y qué partes son? Entonces tú te empiezas a dar cuenta. Por ejemplo, si tienen un 7, dicen, bueno, mi papá siempre me pedía que yo fuera la mejor
digamos, como alumna. Entonces no puedo fallar. Y tengo que ser la mejor. Tengo que ser de excelencia. Entonces cuando yo llegara a fallar, casi me autodestruyo. Y tengo que ser, bueno, la palabra sería tengo que ser perfecta. Sí, Imagínate, totalmente. yo tengo que Eso ser pasa mucho. perfecta. Tengo que ser la mujer perfecta, tengo que ser la madre perfecta, tengo La que ser mamá la esposa perfecta, sí. perfecta. Todo eso. Entonces imagínate tú, ¿qué es eso? O sea, es una carga. Imagínate, cuando hablamos del amor propio, en el fondo estamos hablando también de que el amor propio también va a tener con generar un ambiente de paz, un ambiente de compasión y empatía por mí mismo. Porque no es solamente estarme, porque obviamente no voy a ser perfecto bajo el nivel humano de que siempre tengo que hacerlo bien. Entonces, ¿qué sucede acá, amigo? Que cuando uno está buscando esta aprobación, construye una versión que no necesariamente eres tú, pero que muchas veces la gente ya se cansó, ya se desgastó. Y entonces empieza a amarse, y cuando empieza a amarse a sí mismo, amigo, empieza a ser uno mismo. Ujú. ¿Y eso qué significa, amigo? Que hay mucha gente que no lo va a probar. No me gustó esta versión, Juan Pablo. Me gustaba el otro Juan Pablo. Bueno, te voy a contarte algo. Este es el verdadero Juan Pablo. Este Eso es me la pasó, verdad. eso parece talla, pero es verdad. Eso a mí me pasó, sí. Sí, cuando yo hice ese proceso me pasó mucho. Me pasó que hubieron bastantes personas y personas muy cercanas que efectivamente me dijeron, es típico de esa frase y parece cliché, pero tú ya no eres el hombre con el que me casé, por ejemplo. Una vez Por me salió ejemplo. esa frase y yo dije, qué bueno que no soy ese mismo hombre, porque ese hombre tenía muchas dificultades, muchos problemas emocionales y hoy en día estoy eligiendo ser feliz yo y eso es muy importante. Entonces yo prácticamente me felicité. La otra persona no estaba tan contenta. Claro, y ahí donde empieza, mira, ¿y sabes cuál es el tema? Que ahí donde empiezan, como yo necesito que esta persona me apruebe, Claro. entonces yo al final lo que hago es que, sí, pero no estoy siendo fiel a mí mismo. Mm. Claro, y eso en el fondo, amigo, después en el tiempo va carcomiendo el alma y la gente va teniendo algo que yo le llamo un malestar que no sabe qué es lo que Sí. le pasa. Y es que es una traición a uno mismo, si uno mismo se está Es una traicionando. traición. Sí, sí, Por es muy eso, por importante esa eso, parte. por eso, mira, yo creo ahora estoy escuchando este programa que lo encuentro súper bueno, bueno, bajo mi punto de vista, estoy viendo, oye, qué interesante, porque a lo mejor de estas cosas que a veces la gente puede escuchar, Ujú. a veces, claro, quiérete a ti mismo, ámate a ti mismo, claro, pero uno dice, pero ya, ¿cómo lo hago? Entonces, yo creo que ahora que lo estoy escuchando, yo creo que es bastante profundo, porque a la gente le va a servir para ir tomando estos puntos, donde vamos en el punto 4, y decir, entonces yo realmente cuando yo estoy buscando tanto la aprobación constante de los demás, en vez de yo de alguna otra forma validarme yo mismo y tomar quién soy yo y no esta versión que yo construí para que me amen, voy por muy buen camino. Exacto. Ahora, yo creo que eso es importante y una cosa también yo le digo a la gente, mira, todas las personas que echan al crecimiento personal o al crecimiento espiritual o al desarrollo espiritual, tienen que ser valientes, porque se Totalmente. va a provocar una transformación. Ahora, esa transformación te va a hacer muy bien. Porque en el fondo, uno de los temas que nosotros hablamos acá, nosotros no necesariamente venimos a este lugar, aunque está aparte de esto, nosotros venimos, vamos a llamarlo así, a crecer y evolucionar mediante el manejo de la energía y el tener más conciencia. Nosotros no venimos a tener títulos, ni a tener casas, ni autos. Esos son medios que nosotros vamos a utilizar, pero nosotros lo que nos vamos a llevar es nuestro crecimiento personal. Y este crecimiento personal, una de las cosas es, amigo, es poder ser tú mismo después de todos estos condicionamientos que hemos hablado y de todas estas domesticaciones que se hacen en este lugar, que es justamente uno de los grandes temas que vienen en estos próximos años, que la gente se va a empezar a liberar y va a empezar a amarse más a sí mismo. Totalmente. Entonces, yo creo que es tremendamente importante este punto y me queda uno más. ¿Qué te parece? Con ese estoy cerrando esta parte yo. Mira, Muy bien. Yo vamos lo vamos en único el cuarto. Dime. que quería agregar de eso, Felipe, es que una pequeña historia, pequeñísima historia para que tú puedas tomar Cuenta. agüita mientras. Es que yo tengo un hijo, bueno, tengo tres hijos, pero uno de mis hijos, que es el Andrés, que tiene mucho el número uno, o sea, de los 7 números que generalmente hay en el árbol de la numerología que ve Felipe, él tiene 5 unos.
5 número 1. 5-1, en su Sí. árbol de la personalidad, 5-1. 5-1. Tiene está parado en un número 2 y tiene un número 9. Esos Ya. son los únicos otros números que tiene. Los otros Re- son puros número 1. Todos son puros número 1, que derivan de números 10, muchos de ellos, pero la mayoría son número 1. Bueno, Andrés tiene una necesidad constante también de preguntarme cómo lo hice, papá, cómo lo hice, papá. Claro. Nosotros estamos, mi hijo es tenista, yo también, y vamos, de hecho, hace poco fuimos a un torneo, y él constantemente me dice, ¿cómo lo hice, papá? Entonces yo empecé a decirle a él, no sé cómo lo hiciste, y tampoco interesa mi opinión. Aquí lo importante es cómo tú te sentiste que lo hiciste. ¿Cómo sentiste que tú lo hiciste? Yo creo que lo hice bien. Perfecto. Entonces lo hiciste bien. Entonces empecé a hacer eso hace tiempo ya atrás. Entonces cada vez que me preguntaba, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hice, papá? Yo le digo, no lo sé. ¿Cómo tú sientes que lo hiciste? Yo creo que lo hice bien. Perfecto, entonces lo hiciste bien. Y ha llegado un momento, Felipe, últimamente, donde me dice, papá, yo creo que lo hice muy bien. Excelente. Sigue así. Y se felicita. Y se felicita. Pero me ha costado, pero esa es una luz que les doy a las personas que nos están escuchando, que de repente nuestros propios hijos buscan nuestra aprobación. Y cuando nosotros los Exacto, aprobamos, mucho. claro, ellos se sienten bien. Pero cuando Sí. nosotros estamos haciendo eso, ellos van a acostumbrarse a buscar la aprobación externa. Y lo que nosotros tenemos que decir es decir, mi opinión aquí no importa realmente. Yo soy tu papá y yo te voy a amar, hagas todo bien o hagas todo mal. Entonces da lo mismo como lo hayas hecho. Para mí, lo que interesa es tu Claro. propia opinión. ¿Cómo tú sientes que lo hiciste? ¿Cómo tú sientes? Siempre el siente, no crees. ¿Cómo tú sientes que lo hiciste? Yo creo que lo hice bien. Siento que lo hice bien. Perfecto. Eso es. Quédate con eso. Eso es Mira, importante también, Felipe. interesante, igual acá, lo que tú estás hablando. Cuando yo hago los talleres, bueno, creé, digamos, construí una herramienta que se llama el árbol de la personalidad, que en el fondo tiene 7 facetas de la personalidad. A Claro. través de los números nosotros podemos mirarlo y nos podemos estudiar, como estábamos hablando, estudiar y también modificar nuestra forma de pensar y de actuar. Y como él dice, por si acaso, para la gente que está escuchando, cuando nosotros hacemos los talleres y trabajamos con esto, este árbol de la personalidad, que tiene 7 números, que pueden estar repetidos, como el caso del niño. Por ejemplo, cuando aparece un número dominante, como el caso que le apareció, que sería una faceta dominante, que es el número 1, claro, ahí es donde uno empieza a mirar esa faceta digamos, o las características o las cualidades que tiene ese número, desde dónde están, digamos. Porque cada vez que nosotros hablamos de un número, hay creencias, ¿ya? Aquí Totalmente. hay todo un tipo también de historia, hay todo un tema de emociones. Entonces, ¿cuál es la idea básica? Que nosotros al conocer, digamos, que tenemos estas características, estas cualidades o estas capacidades, nosotros podemos conectar con nuestra parte más luminosa de nuestra personalidad. Y eso ayuda mucho, como lo está haciendo acá Juan Pablo, que él crea en sí mismo, ¿ya? Y que de alguna otra forma no siempre esté esperando que la gente, digamos, lo esté como validando desde afuera. Además, uno de los conceptos básicos del número 1 tiene que creer en sí mismo Sí. y tiene Totalmente. que de alguna otra forma, vamos a llamarlo así, se llama ráscate con tus propias uñas. Entonces, él muchas veces se va a encontrar en situaciones donde no va a tener a quién preguntarle, porque también los números 1 son personas que son líderes y son pioneros en algo. Entonces, no hay nadie a quien preguntarle, porque, oye, ¿cómo irá en esta cuestión? Nadie lo ha hecho, lo voy Nadie a lo ha hacer yo. Por eso muchas veces los que tienen número 1 abren camino y dice, oye, pero nadie lo había hecho. Bueno, yo voy a ver cómo lo hago y voy, claro, y ahí tienes que ser tu propio apoyo. Así que bueno, es un poquito para explicar un poco lo que tú estás comentando, porque yo en general lo que hago con la gente es explicarle que los números son sus coaches, que los números en el fondo son sus asesores personales. Entonces, al ser de alguna otra forma, digamos, los números, tus coaches, digamos, en el fondo, ellos te asesoran. Entonces, y eso te va a ayudar mucho al tema de cómo puedas pensar y cómo puedas modificar tu forma de pensar y de actuar para crear otra realidad. Bueno, vámonos con el último punto, Vamos con el amigos, último, Felipe. porque ya tenemos 4 puntos. De ahí vamos a hacer un pequeño recuerdo para que la gente nos pueda escuchar nuevamente. Ya, el último se llama aprender y crecer. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, aquí hay uno de los temas importantes donde aparece el gran tema, amigo, que se llaman los desafíos. Es decir, amigo, la vida, como dicen por ahí, la vida está compuesta de desafíos. Mira, como dicen por ahí, amigo,
se dice así en el planeta. No existe nadie en este planeta, amigo, que no tenga algún problema. Si tú vas a hablar con el presidente o vas a hablar con quien sea, la persona te va a decir, oye, la vida está llena de desafíos. Tú te levantas Mira, hay gente, amigo, que el puro levantarse en la mañana ya es un desafío. Entonces, ¿por qué? Porque a veces no están con el ánimo o les ha pasado cosas complicadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Aquí, amigo, ¿cuál es el concepto básico? Entender que la vida es cambio y que la vida siempre te va a poner desafíos. Eso es algo que va a ocurrir. ¿Y por qué? Porque los desafíos te hacen crecer. ¿Ya? Ahora, por eso yo me reía cuando le decía a la gente en el fondo que si quieren ser espirituales tengan pareja. Así es porque esos desafíos te hacen crecer. Te hacen crecer, por supuesto. Ahora, sí. ¿cuál es el tema puntual? Que cuando tú te amas a ti mismo, tú vas a ver estos desafíos como una oportunidad para crecer. Y obviamente, si cometes algún error, por llamarlo así, que no te funciona, no lo vas a ver como un fracaso. Entonces, vamos a llamarlo así. El error, vamos a decirlo, es parte del proceso de tener éxito. Sería una buena forma de decirlo, ¿se entiende, amigo? Es decir, yo cuando quiero tener éxito en algo, voy a cometer errores. Bueno, nosotros, amigos, ¿te acuerdas que comenzamos, estábamos probando acá con Juan Pablo? Bueno, Juan Pablo es el que hace todo, yo digo, estamos probando. Juan Pablo probaba, oye, este programa sirve, este no, se cae acá, claro, entonces todo esto digamos que ensayo en lo que es error, que es parte de la vida, sí, pero para poder ir mejorando, o para poder ir avanzando, o para poder, como dice, crecer, tenemos que entender que el error es parte del aprendizaje. Ahora, la persona que se quiere a sí mismo, amigo, que es lo que hace en el fondo, ve el error como parte de un proceso para tener éxito. No lo ve como un fracaso. Porque ahí está el tema. Si yo hoy fracasé, entonces ahí aparece el tema que empieza a disminuir el amor por mí mismo. Porque en el fondo yo me estoy como, ¿se entiende? Me estoy así, como tirando hacia abajo, me estoy, digamos, o culpando. Porque, por ejemplo, uno de los temas puntuales que tenemos que entender que yo no existe nadie, amigo, en el fondo en el planeta, y tú puedes ver mucha gente exitosa que te cuenta cómo estuvo, que estaba en la calle, que era pobre, y esta gente van de alguna otra forma, a través del ensayo y el error, van subiendo. Entonces, aquí lo importante es ver los errores como algo para aprender y crecer, no verlo como un fracaso. Entonces, cuando yo entiendo eso, yo en el fondo tengo más amor propio. Bueno, ahí estaríamos, amigos, por llamarlo así. Vamos a hacer un pequeño recuento por si acaso. Eso. Número uno, amigo, ¿qué te parece? Número uno, ¿cuál es el concepto básico? Aceptar, digamos, tu sombra, que nos habla que hay que tener mucho cuidado con la crítica que nosotros nos podemos hacer constantemente y entrar más en aceptación de nuestra sombra. Segundo punto del amor propio, establecer límites saludables. ¿Qué significa eso? Tenemos que aprender a decir que no. ¿Por qué? Porque eso nos protege de nuestro bienestar emocional, aunque eso significa en el fondo decepcionar a las personas. Número 3, cuida tu salud mental y física. Tiempo. La pregunta es, ¿te das tiempo para ti mismo? ¿Te das tiempo para descansar? ¿Te das tiempo para divertirte? ¿Te das tiempo en el fondo, y lo dijimos muy importante acá, amigo, te das tiempo para buscar apoyo porque en un momento dado sí lo necesitas? Totalmente. ¿Cierto? Cuarto punto, no estás buscando constantemente la aprobación externa, porque en el fondo me vuelvo una persona como un esclavo de la opinión del otro. Entonces cuando yo estoy haciendo eso, indudablemente no me estoy amando, no estoy teniendo mucho amor propio. Y la última que dijimos es aprender y crecer. ¿Qué significa? Que los errores son parte de un proceso de tener éxito y no verlo como un fracaso, sino que verlo como parte de un proceso para poder obtener una vida mejor. Ahí tenemos los 5 puntos, amigo. ¿Qué te parece? Perfecto, muy bien. Me encantan los 5 puntos. Yo creo que definieron muy bien lo que es efectivamente el amor propio. Y una de las cosas que me gustaría también aportar, Felipe, es que
Muchas veces las personas cuando uno habla de amor propio simplemente piensa en esto de hacerse cariñito, de mirarse al espejo, de encontrarse quizás bonito, ¿me entiendes? Como que ese amor propio es necesario, claro que sí, pero no es solamente todo lo que es el amor propio. De hecho, una de las cosas que yo más trabajo también con las personas, que ¿Ya? está dentro de estos puntos que tú mencionaste, es el hecho de defenderse a uno mismo. Las personas, una de las cosas que no entienden es que el amor propio también significa efectivamente tomar estas decisiones, como habíamos dicho, las mejores Sí, decisiones por ti. Y a veces eso significa defenderte y sacarte sí, de un claro que sí. lugar donde te está haciendo daño. Entonces, yo siempre les digo, imagínate tu hijo o tu hija, una hija tuya, pequeña, estuviera en esta misma situación. Imagínate que tu hijo estuviera en una situación así, compleja, dolorosa. ¿Qué harías tú por esa hija? ¿Qué serías capaz de hacer? Y generalmente la respuesta, tengan o no tengan hijos, porque lo hago ponerse en esa posición, me dice, no, si fuera ¿Ya? un hijo mío que estuviera en esta posición, yo voy, lo agarro, que salga de esa pareja, o que no, que mande al jefe a volar lejos, que se venga a vivir conmigo, no, que pase, que haga esto, que lo acuse o que haga esto, lo que sea, pero ellos siempre ayudarían a esa persona, la sacarían de ese lugar doloroso, la ayudarían a salir de esa situación negativa. Pero generalmente, Felipe, no son capaces de hacerlo por ellos mismos. Y esa es una de las grandes cosas que no es tan glamuroso desde el amor propio, el hecho de defenderme, pero es completamente necesario. Porque si somos capaces de ir a salvar a los niños, a nuestro hijo, a nuestro hermano, a nuestros papás, a todos los demás, debemos primero que todo ser capaces de salvarnos a nosotros mismos. Claro Si que sí. somos los más importantes para nosotros, si somos las personas que no debemos permitir que nadie nos haga daño. Entonces, si yo estoy en un ambiente con una pareja que no me está generando una situación buena para mí, tengo que tomar buenas decisiones y eso significa salvarme de ese lugar, salir de ese lugar, defenderme, defender mi posición, defender mi opinión, defender lo que yo soy. Es parte también muy importante del amor propio. Y dicho esto, Felipe, me gustaría dar un pequeño ejercicio Ujú. para que la gente pueda empezar a desarrollar su amor propio. Aparte de lo que ya hicimos hoy día, de que se empiece a dar cuenta de las cosas que necesita mejorar, que por supuesto, si necesita más información, Felipe por supuesto le puede dar todo eso. Yo con Felipe aprendí muchas cosas que tenía que mejorar y empezar a amar de mí y a aceptar de mí para poder desarrollar mi amor propio. Y por el otro lado, también si hay algo que no les permite amarse lo suficiente, puede venir también a trabajar conmigo. Así que ya lo sabe, queridos amigos, nos puede visitar porque somos personas que podemos efectivamente ayudarle en este proceso de iluminación. Pero yo quiero que todos y cada uno de ustedes se quede con un pequeño ejercicio. Este ejercicio es muy simple, pero es uno de los ejercicios más difíciles que me tocó hacer a mí, Felipe. Que es el ¿Ya? ejercicio de mirarse al espejo y reconocer cosas buenas de uno mismo. Mm, Cuando una persona tiene falta de amor propio, es muy fácil que la persona encuentre detalles negativos en ellos mismos. Ay, que no soy bueno para esto. Ay, que tengo la nariz de esta manera. Ay, es que mi pelo. No, lo que pasa es que a mí me pasó tal situación. Entonces, siempre encontramos excusas para poder justificar las cosas negativas que nosotros hacemos. Y hay varios estudios donde dicen que cuando tú te concentras en algo, tu cerebro va a ser capaz de buscar más todavía esos detalles para decirte sí, efectivamente. Entonces, cada vez que tú te concentras en lo negativo que tienes tú, vas a encontrar más cosas negativas tuyas. Hagamos lo claro. contrario. ¿Cuál es el ejercicio? Todos los días, y esto tiene que ser un proceso de todos los días, hasta que ya usted sienta que efectivamente esto ya no está pasando. Puede tardar un mes, 2 meses, 3 meses, y yo le aconsejo que lo haga. Se va a ir al baño temprano en la mañana. Se va a mirar al espejo, a los ojos. Se va a decir dos cosas que siente que es merecedora de un halago o de algo bueno que usted hace. ¿Ok? Y este es un tip. Comience con cosas muy simples. Como por ejemplo, yo siempre le digo a las personas, imagínate, hoy día me hice unas tostadas y me quedaron muy ricas. Me miro al espejo y me digo, hoy día las tostadas que me hice me quedaron espectaculares. Y comienzo con cosas muy simples.
Porque al principio, especialmente las personas que más tienen este tema del amor propio, les va a costar mucho mirarse y encontrar cosas positivas de ellos. Entonces comience con cosas domésticas, con cosas pequeñas. Cada día, en la mañana y antes de acostarse, por lo menos 2 veces al día. Se mira al espejo, se mira a los ojos, se dice 2 cosas buenas de usted, en la mañana y en la noche. Y se va a dar cuenta que al tiempo que usted lo empiece a hacer, va a empezar a encontrar otras cosas. Ya no va a ser solamente la tostada en la mañana que le quedó buena, que le quedó rica, sino que va a empezar a decir, yo soy una persona honesta, soy una persona agradable, soy una persona muy creativa, yo soy una persona muy feliz, soy una persona que tiene muchas cualidades positivas y va a empezar a darse cuenta de cómo va a ir mirando las cosas buenas que usted hace. Cada vez que usted vaya viendo todo lo bueno que usted hace, va a crecer el amor propio por usted. Porque se va a dar cuenta de que usted es tan bueno, que tiene tantos tesoros, tantas cosas positivas de las cuales usted puede estar orgulloso, que no le va a quedar otra que empezar a hacerse más caso, empezar a cuidarse más, porque es como si se diera cuenta de que ahí hay un tesoro, y el tesoro, ¿qué tiene que hacer uno? Cuidarlo, protegerlo. Y usted es un tesoro, y tiene que darse cuenta de que usted es la mejor persona para usted mismo. Cada uno de nosotros tenemos que ser el mejor para nosotros mismos. Recuerde una cosa, lo más fácil o lo más sencillo que puede haber en este mundo es ser usted mismo. No hay 2 personas iguales. Y cuando usted empieza a soltar todas esas caretas, todas esas facetas que le están haciendo daño para poder hacerle bien al resto, para poder caerle bien al resto, empieza a sentirse mucho más libre y más relajada, porque lo más fácil es simplemente no fingir nada y ser yo. Cuando no tengo que fingir nada y me acepto como soy y empiezo a ser yo más allá de lo que piensen o no piensen los demás, me libero. Y eso es muy, muy importante. Así que, queridos amigos, les dejamos este pequeño ejercicio que es muy pequeño, pero es buenísimo. Yo les prometo que yo lo hice, me costó mucho al principio, porque me costaba mucho mirar cosas buenas y positivas de mí. Hoy en día soy capaz de mirarme y encontrar tantas cosas buenas que de repente me falta tiempo para decirme lo bueno que soy. Y eso siempre para uno mismo, ojo. No es que yo sea bueno para los demás, no es que los demás vayan a ver esas mismas cosas en mí, no, no me importa. Lo que me importa es yo verlas y yo decirlas, porque el que importa aquí, o la opinión que importa, es la mía. Así que invitados, queridos amigos, a hacer este ejercicio. Déjennos ahí sus mensajes si les hace sentido todo esto y, por supuesto, si todo esto que estamos haciendo es algo positivo para ustedes. Entonces, queridos amigos, después de entregarles toda esta información, me gustaría darle el micrófono a Felipe, como siempre, para que dé sus últimas palabras al cierre de este programa. Felipe. Sí. No. Totalmente. Muy, muy de acuerdo contigo, Felipe. Y los invitamos, por supuesto, a descubrirse, a mirarse, a encontrar lo maravilloso que son ustedes, a ver todos esos detalles, todas esas cosas maravillosas que usted tiene y que se empiece a amar, por supuesto, profundamente, aceptarse. Recordar que la sombra, aunque nosotros queramos sacarnos la sombra va a seguir pegada a nosotros. La única forma que la sombra se despega de uno es cuando uno salta, pero después se pega automáticamente otra vez. Así que tratar de quitarnos la sombra, no sé cómo decirlo, pero no es lo más sabio que uno puede hacer. ¿Qué es lo que puede hacer? Por supuesto, aceptar la sombra. Y eso es parte de quererse, de amarse, saber que de repente yo puedo ser enojón. Pero bueno, es parte de lo que yo soy,
puedo darle más luz a esa sombra, como Felipe siempre me ha enseñado, que uno tiene que aceptar la sombra, pero no darle más poder a la sombra, ¿cierto, Felipe? Sino que darle más luz a la sombra. Hay que aceptarla de todas maneras porque es parte de nosotros. Y cuando nosotros dejamos afuera la sombra, no nos estamos amando del todo. Hay que saber amarse y aceptarse con todas las cosas que uno tiene. Este, queridos amigos, fue el episodio número 79 de Conectados. El poder del amor propio, un programa maravilloso que me llena el alma porque de verdad es una de las cosas que más yo tengo que trabajar, es una de las cosas que más yo efectivamente hago en terapia con las personas y créanme que es una gran epidemia el no quererse, el no amarse, el no aceptarse en estos días, así que yo creo que Felipe le dio en el clavo hoy día con el tema que trajo, así que te lo agradezco como siempre, querido amigo Felipe. Toda la información que tú siempre nos traes es muy importante, es muy bueno todo lo que podemos aprender contigo. Así que ya lo sabe, queridos amigos, si necesita más información, si quiere estudiar con el maestro, orientador y formador para el bienestar personal, Felipe Caravantes, lo puede hacer, por supuesto, se dirige a su página web www.felipecaravantes.com y en su Instagram, TikTok, lo puede buscar con su nombre también en YouTube, donde sube mucha información importante. Yo soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, especialista en regresión a vidas pasadas, en hipnosis y en tarot terapéutico. Me puede buscar en mi página web www.juanpabloloaiza.com y en mis redes sociales como @jploaizao. Queridos amigos, este ha sido el episodio número 79 de Conectados, el poder del amor propio. Esperamos que este episodio sea un episodio maravilloso para ustedes como lo fue, por supuesto, para nosotros. Y nos estaríamos viendo en el episodio número 80. ¡Wow! 80 de Conectados. Yo creo que vamos a tener que hacer algo con el dinero, ¿no, Felipe? ¿Qué decís tú? ¿Cierto? ¿Cierto? Una buena energía, la abundancia más que el dinero, la abundancia. Ya, queridos amigos, que estén muy bien. Nos vemos en el próximo episodio de Conectados. Hasta pronto. Chao, Felipe.